Hay lugares en Costa Rica que parecen formar parte del paisaje desde siempre. Y cuando uno llega al centro de Barba Heredia, es difícil imaginar esta plaza sin esta iglesia. Pero detrás de estas paredes hay una historia que comenzó hace varios siglos. Este templo ha sobrevivido terremotos, cambios en la devoción religiosa, reconstrucciones y generaciones enteras de barbeños. Y aunque la iglesia que vemos hoy fue construida en el siglo XIX, este mismo lugar ya había sido ocupado por otros templos mucho más antiguos. Hoy vamos a conocer la historia de la iglesia de San Bartolomé de Barba. El 30 de diciembre de 1888, un fuerte terremoto golpeó Costa Rica y provocó graves daños en diferentes poblaciones. La antigua iglesia de Barba quedó prácticamente en ruinas, pero ocurrió algo que marcaría para siempre la tradición religiosa del pueblo. Según la tradición conservada por la parroquia, la imagen de San Bartolomé permaneció en pie, mientras que la imagen de la Virgen de la Asunción cayó. Los habitantes interpretaron este hecho como una señal, y después del terremoto, San Bartolomé volvió a ser reconocido como patrono de Barba. Es una historia que mezcla religión, tradición popular y memoria colectiva. Y probablemente por eso, San Bartolomé continúa teniendo una presencia tan importante en la identidad barbeña. La construcción de la iglesia que vemos hoy comenzó oficialmente el 9 de febrero de 1867, cuando se colocó la primera piedra. El acto fue realizado por Monseñor Anselmo Llorente y La Fuente, primer obispo de Costa Rica. La construcción tomó más de 2 décadas y, finalmente, el templo fue consagrado el 11 de agosto de 1891 por Monseñor Bernardo Augusto Thiel, segundo obispo de Costa Rica. Pero hay una particularidad importante. Aunque estamos viendo un edificio construido principalmente durante el siglo XIX, la iglesia sufrió modificaciones después de su construcción. El terremoto de 1910 provocó daños importantes en la fachada, que tuvo que ser reconstruida posteriormente. Por eso, cuando observamos el edificio actual, estamos viendo el resultado de diferentes etapas de construcción y restauración. Y aquí es donde vale la pena detenerse a observar los detalles. La iglesia fue construida principalmente utilizando piedra de cantera unida mediante mortero de cal. Sus enormes paredes tienen aproximadamente 1 metro de espesor. La fachada presenta características de inspiración barroca y está dominada por sus 2 torres. Este contraste entre el interior neoclásico y una fachada con elementos barrocos hace que el templo tenga una personalidad arquitectónica muy particular. Las 2 campanas que se encuentran en una de las torres fueron traídas desde Inglaterra en 1870, es decir, esas campanas llegaron a Barba incluso antes de que el templo estuviera terminado. Imaginen la cantidad de generaciones que han escuchado su sonido. Hoy, más de un siglo después de su consagración, la iglesia de San Bartolomé continúa dominando el centro de Barba, pero ahora sabemos que su historia es mucho más antigua que el edificio que tenemos frente a nosotros. Aquí hubo otros templos. Aquí se evangelizaron comunidades durante la época colonial. Ocurrieron cambios en las tradiciones religiosas. Aquí un terremoto destruyó una iglesia y terminó cambiando incluso el santo patrono del pueblo. Y aquí, durante más de 100 años, generaciones de barbeños han celebrado bautizos, matrimonios, funerales, fiestas patronales y Semanas Santas. La iglesia de San Bartolomé fue declarada Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica el 24 de agosto del año 2000. Y quizás esa sea la mejor forma de entender su importancia. No estamos simplemente frente a una iglesia antigua, estamos frente a un pedazo de historia de Barba, una historia construida en piedra que todavía permanece en pie. Y si alguna vez pasan por Barba o por cualquier iglesia, deténganse en unos minutos a admirarla.
porque a veces la historia de Costa Rica no está escondida en un museo, está justo frente a nosotros.